Muy buenas noches, hermanos. Le damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan en este miércoles. Como todos los miércoles, pues hacemos pequeñas meditaciones con el propósito de poder conocer más a nuestro Dios y al mismo tiempo, pues, que podamos, pues, alinear, alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios, porque es importante conocer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios la conocemos pues a través de su palabra. Por eso es importante conocer las escrituras. Así que pues en estos miércoles estamos haciendo pequeñas reflexiones sobre el Salmo 119. Este Salmo 119, como dijimos, pues es el himno, lo podemos catalogar como el himno a la palabra de Dios. eh, y en ellas pues descubrimos muchas verdades que nos hacen reflexionar y al mismo tiempo pues nos abren nuestro entendimiento y nos hace anhelar, nos hace ver la importancia de meditar las escrituras. Así que vamos a continuar en esta noche, pero pues como siempre vamos a orar pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Padre Santo, tu palabra va a ser expuesta. Señor, tú pues nos dejaste tu palabra, tú le inspiraste a los hombres y la dejaste aquí, Señor, para que pues podamos aprender de ellas, podamos conocerte y al mismo tiempo pues conocer tu voluntad, Señor. Señor, pues ten el total control de todo lo que hablemos en esta noche y que el propósito principal pues sea pues vernos a nosotros mismos, que salga a la luz aquellas deficiencias, aquellos pecados, aquellas cosas que tenemos que corregir y que podamos pues vivir con el propósito de exaltar, bendecir y glorificar tu nombre. Enseñoréate tú, Padre Santo, en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues bien, vamos a empezar con la meditación del verso 18. Ya estamos en el verso 18 de este Salmo 119. Y las escrituras nos dicen en ese verso 18, dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿No? Es curioso lo que el salmista expresa en este verso 18, porque cuando nosotros leemos o quienes han tenido la oportunidad de leer todo este Salmo 119, pues se da cuenta se da cuenta pues que es todo relacionado con la palabra de Dios. Como dijimos, pues este Salmo 119 lo podríamos denominar o poner un título, un himno a la palabra de Dios. Pero cuando nosotros leemos este Salmo 19, lo que queda muy claro, es que quien escribió este salmo era un hombre, pues, que realmente amaba la palabra de Dios. Y para escribir todo lo que en él está, pues, obviamente, pues, este hombre ha tenido que pasar mucho tiempo leyendo las escrituras y meditando al respecto, ¿no? Las conocía muy bien. Es más, hasta podríamos afirmar que para el salmista era un deleite, pues, en su vida, meditar, contemplar la palabra de Dios. Ahora bien, en este Salmo 18, en este verso 18, resulta pues un tanto extraño lo que ahora pide el salmista. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Si era un hombre que se deleitaba, que un hombre que meditaba, ¿y cómo expresa ahora que al Señor que le abra los ojos para ver las maravillas de su ley? Entonces, para poder entender lo que el salmista está pidiendo, tenemos que comenzar pues analizando la frase, abre mis ojos, abre mis ojos. Ahora bien, el verbo que se utiliza ahí, que es el verbo galá, eh, no es el que normalmente se usa con relación a abrir los ojos, tal como podemos encontrar en diferentes
pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, en Génesis 3:5, cuando tiene el encuentro pues entre la serpiente con Eva, ella le dice, ¿no? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, no está refiriéndose a esta expresión como abre mis ojos, como lo que acabamos de leer, o de repente también como lo que está escrito en Génesis 21:19, donde pues cuando Sarai huye, perdón, Agar huye de Sarai, pues con el bebé o con el hijo, o con su hijo, y se estaban muriendo de sed en el desierto. Entonces ella clama a Dios y pues podemos ver lo que pasó en Génesis 21:19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio a beber el muchacho. Entonces aquí vemos la expresión abre mis ojos, pero no está refiriéndose a esa expresión cuando el salmista dice abre mis ojos. Este verbo galá lo que realmente significa es descubrir, ¿no? O desnudar. Vamos a ver la utilización de este verbo en otros pasajes de las Escrituras, por ejemplo en Levítico 18, los versos 6 y 7, y dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Aquí, pues el verbo es galá, significa descubrir, desnudar. En Levítico 20:11 también dice, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ¿no? Acá también está el verbo galá. Entonces, estos, los textos que acabo de indicar, pues el verbo apunta a la acción de quitar la ropa, o sea, de desnudar, o sea, de descubrir, ¿no? Entonces, al usar este verbo, el autor de este Salmo 119, lo que está reconociendo es que todo ser humano, incluso el creyente, tiene un problema muy serio con su visión espiritual. Y este es un problema que afecta, pues, entre otras cosas, nuestra lectura a la palabra de Dios. Muchas veces, pues, nos acercamos con el propósito de entender las escrituras, comenzamos a leer, pero hay algo que está impidiendo, ¿no? Que podamos contemplar verdaderamente, espiritualmente, lo que Dios quiere decirnos, ¿no? Ahí tenemos un problema de visión espiritual. Tenemos algo que está tapando nuestro entendimiento de la palabra de Dios y ese algo necesita ser removido por Dios. Y el apóstol Pablo hace referencia a ello cuando escribe pues en 2 en el capítulo 13, el verso 14, y dice, pero el entendimiento de ellos, o sea, se está refiriendo a los judíos, se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. O sea, Pablo no estaba hablando de un velo que les tapaba los ojos, sino les estaba refiriéndose a un velo que estaba puesto en el corazón de ellos. En otras palabras, entonces el problema no radica en los ojos físicos, sino en el corazón espiritual. Podemos citar un pasaje de la Biblia que nos aclara esto. Está en 2 de Corintios, en el capítulo 4, los versos 3 y 4. Y la Escritura nos dice, pero si nuestro Evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Entonces, para salvarnos, lo que Dios necesita hacer es quitarnos pues ese velo para que podamos entender la gloria del Evangelio. El salmista era un creyente, como dijimos, él amaba
las Escrituras, se deleitaba en las Escrituras. Él había experimentado, pues, esa primera obra de gracia en su vida. Él era creyente y creía en nuestro Dios. Sus ojos espirituales estaban abiertos. Él podía entender las Escrituras conforme lo podemos leer a lo largo de este Salmo 119. Y él las leía pues con bastante provecho, se deleitaba en ella. Pero al orar y decir, abre mis ojos, a pesar de que él conocía las Escrituras, a pesar de que se deleitaba en las Escrituras, estaba reconociendo que aún quedaban ciertas cosas que afectaban su vista espiritual y que no le permitían ver con total claridad la palabra de nuestro Dios. O sea, lo primero que resalta es la humildad de este hombre, humildad que sabiendo, pues, o el tiempo que pasaba en las escrituras y todo lo que estaba escribiendo, pues él reconoce y dice, hay algo más que está impidiendo que yo pueda seguir viendo las maravillas de la palabra de Dios. Él era consciente de ello y su anhelo era entender mejor la revelación de Dios. Y le pide al Señor y le dice, quítame cualquier cosa que pueda estorbar mi entendimiento de tu palabra. Eso es lo que le estaba diciendo en otras palabras. Ahora bien, ¿qué cosas pueden tapar el entendimiento espiritual? ¿Qué cosas que pueden tapar nuestro entendimiento espiritual de las escrituras? Básicamente, pues puede haber un pecado no arrepentido o de repente cualquier elemento de la carne que todavía pues domina nuestra vida o alguna influencia negativa del mundo. Aún ciertas tradiciones eclesiásticas que hemos aprendido pues desde muy niños pueden distorsionar nuestra lectura de la palabra de nuestro Dios. Y eso es lo que el salmista pues está reconociendo y dice, hay algo, no quiero que ese algo siga estorbando mi visión, porque creo que hay mucho más que descubrir, mucho más que meditar, mucho más que aprender, ¿no? Entonces, sabemos de que lo que dificulta o tener una mejor visión espiritual puede ser un pecado no arrepentido, puede ser también que algunas cosas, que algunas inclinaciones de la carne, tú también, pues, que está dominando nuestra vida, pues está impidiendo que podamos todavía seguir entendiendo más las escrituras o las influencias del mundo. Pero hay una cosa adicional. El problema fundamental, pues, para no entender o las escrituras, o pues sí, para no entenderlas mejor, las escrituras, para que nuestra visión espiritual sea más amplia, es la falta de llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad y nos ilumina cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Si nosotros no andamos en el Espíritu y no nos dejamos guiar por Él, entonces no, no gozaremos mucho de su ayuda en el momento de leer las Escrituras. Es por eso, frecuentemente, pues, que nuestra lectura de la Biblia, pues, resulta un tanto árida. ¿Por qué? Porque no estamos fomentando en nuestro interior el anhelo de buscar de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, de ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a la verdad y ese nos va a dar pues el entendimiento adecuado
cuando leemos las Escrituras. Si nosotros no tenemos una vida espiritual, no nos hacemos guiar por el Espíritu Santo, pues obviamente cuando leamos las Escrituras no contaremos con su ayuda y entonces pues nuestro entendimiento será muy árido. El salmista no quería eso. Sabiendo que la palabra de Dios era un regalo precioso de nuestro Padre Celestial, él no quería que nada estorbara el entendimiento de las Escrituras. Por eso clamaba y decía, abre mis ojos. Y me acuerdo mucho cuando recién iniciaba, pues en los caminos del Señor, y cuando leía este salmo, y justamente en este versículo, pues lo leía, y decía, esto le voy a pedir a Dios, sin entender la profundidad de las cosas que estaba pidiendo, pero siempre le decía, Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Ese era un clamor, era un clamor. Entonces, creo que hasta el momento de lo que hemos afirmado, debemos preguntarnos honestamente, ¿cómo anda nuestra lectura de la palabra de Dios? ¿Cómo lo estamos realizando? ¿Será que algo viene estorbando la comprensión de la Biblia y al mismo tiempo nuestro deleite? Porque si no nos deleitamos, si no nos levantamos con ese ánimo de poder leer las Escrituras, meditar, estar un tiempo con Dios, hay algo que está impidiendo esto. Está impidiendo que podamos tener una mejor visión espiritual, que un mejor entendimiento de las Escrituras. Estamos dispuestos a pedirle a Dios que Él quite de nuestras vidas cualquier cosa que está entorpeciendo nuestra lectura de las Escrituras. Y eso debemos hacerlo. Muchas veces estamos contemplando en otras necesidades, que pueden ser válidas, por cierto, pero estás olvidando la razón principal. Porque mientras conozcas más de nuestro Dios, mientras tengamos una mejor visión espiritual, mientras mejor contemplemos y entendamos las Escrituras, nuestra vida será pues correcta también. Hay muchas cosas que impiden ello y debemos ser lo suficientemente humildes y decirle al Señor, abre mis ojos, quita de mí pues aquello que esté impidiendo que no pueda conocer o que no pueda meditar más o no pueda profundizar más el conocimiento de tu verdad. Si Dios realmente pues abre nuestros ojos, ¿qué podemos esperar como resultado? ¿Qué podríamos esperar? Y el salmista pues indica su expectativa personal y dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¡Wow! Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? En primer lugar, pues el término miraré es una palabra de afirmación. Lo que el salmista está diciendo es, mira mi Dios, cuando tú quites todo lo que opaca mi entendimiento espiritual, entonces yo veré cosas asombrosas de tu ley. Eso es lo que el salmista estaba afirmando, en otras palabras. Y esta fue la experiencia, por ejemplo, del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de conocer a nuestro Señor Jesús, él leía y estudiaba el Antiguo Testamento como un buen fariseo, ¿verdad? Sin embargo, después de su conversión, llegó a entender mucho mejor el significado del Antiguo Testamento. Aún después de conocer al Señor, Pablo seguía creciendo en su comprensión de la palabra de Dios y llegó a ver las maravillas, ¿no?, de su ley en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, que quizás otros no vieron. Y sus cartas están llenas, pues, de evidencias de esa comprensión que él tuvo, ¿no?, del Antiguo Testamento relacionados pues con
Cristo, con la venida de Cristo. Entonces, creo que deberíamos meditar al respecto y decir, nosotros tenemos una experiencia parecida. Tal vez hemos estado leyendo las escrituras, no hemos entendido, hemos estado pues leyendo de una manera farisaica y de repente hemos avanzado, tenemos mejor entendimiento de la palabra de Dios. ¿Cuáles fueron las últimas verdades espirituales que Dios te ha enseñado en una forma impactante? Hay muchos que de repente puedo conversar con ellos y me dicen sí, porque el Señor me iluminó para darme entendimiento, ¿no? De esto, de esta porción de las Escrituras. ¿Y cuándo fue eso? Bueno, eso fue hace muchos años. ¿Y qué nuevas revelaciones, qué nuevas, qué nueva iluminación recibiste para entender las Escrituras? Bueno, hasta el momento no. Y eso está mal, porque siempre Dios actúa en todo momento. Entonces puede haber algo que está impidiendo que sigamos ser iluminados en la comprensión de las escrituras. Entonces, ¿cuáles fueron esas últimas verdades espirituales que Dios te ha enseñado en una forma impactante? Estamos leyendo las escrituras, la Biblia, con la esperanza de ver nuevas maravillas. Dios todo el tiempo viene tratando y enseñando con nosotros. Debemos anhelar, pues, meditar mucho las escrituras. Este verbo, miraré, dijimos que es una afirmación, pero también lo podemos tomar como una determinación de parte del salmista. Entonces, cuando estábamos hablando de afirmación, era como que el salmista estaba diciendo, cuando tú quites todo lo que opaca mi entendimiento espiritual, entonces yo veré las cosas asombrosas de tu ley. Eso es, si lo tomamos en cuenta, esta palabra, miraré como afirmación. Pero si tomamos esta palabra, miraré como afirmación, lo que el salmista estaría diciendo es, cuando tú abras mis ojos, yo voy a cumplir mi responsabilidad de dedicarme a buscar como nunca antes las maravillas de tu ley. Solo Dios puede descubrir nuestros ojos espirituales para que entendamos con claridad las maravillas, las maravillosas enseñanzas de la Biblia. Sin embargo, a la par de que Dios está haciendo esa obra, nuestra responsabilidad es dedicarnos más y más al estudio concienzudo de la palabra de Dios. Dios, mi querido hermano, no hará el estudio por nosotros, pero tampoco lo podemos hacer sin su ayuda. Es un trabajo en equipo. Dios cumple su parte y el creyente, tú y yo, debemos cumplir la nuestra. Finalmente, pues podemos afirmar también o contemplar o meditar un poco sobre lo que el salmista dice. Porque el salmista dice, abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. ¿Qué clase de maravillas se está refiriendo el salmista? Y es que cuando nosotros revisamos las escrituras podemos ver muchísimas maravillas. Por ejemplo, existen maravillas doctrinales, ¿no? En donde podemos aprender cómo es Dios, cómo es el hombre, cómo es el pecado. Pues, por ejemplo, nosotros los días lunes estamos hablando justo de temas doctrinales. Ya hemos hablado sobre la doctrina de Dios, quién es Dios, cómo se conoce Dios, cómo se revela en las escrituras Dios. Hemos hablado sobre la doctrina del hombre, cómo es el hombre, cómo fue creado el hombre, cómo el hombre cayó en caída, en el pecado, y después también hemos hablado sobre la doctrina del pecado, lo que es realmente pecado. Muchos sabemos lo que es el pecado, pero no tenemos muy claro a qué se refiere como pecado. Entonces,
La Biblia nos habla muy claro al respecto. Entonces, cuando meditamos y eh, contemplamos y comenzamos a buscar muchísimos versículos relacionados con el pecado, por ejemplo, entonces contemplamos las maravillas, ¿no? Hay temas doctrinales que nos hacen reflexionar al respecto. También hay maravillas de sabiduría, ¿no? Cuando leemos las escrituras vemos pues las leyes alimenticias, las leyes, por ejemplo, que Dios implanta para, para el cuidado de la lepra, por ejemplo, ¿no? En donde vemos cómo Dios protegía a su pueblo de muchas enfermedades, ¿no? Y que esos principios establecidos ahí, pues de la cuarentena, o sea, de separarlos, de lavarse, etcétera, etcétera, pues están escritas ahí en un libro de sabiduría. También podemos ver que hay maravillas proféticas, ¿no? Vemos, por ejemplo, en todo el Antiguo Testamento cuadros, ¿no? De los sacrificios que eran pues una ilustración de lo que Cristo iba a venir a hacer, de lo que Cristo haría. Entonces son maravillas proféticas también que nos hablan las escrituras. También hay maravillas científicas, ¿no? Como por ejemplo la creación, los detalles de la creación, ¿no? Eh, donde pues todo, puede haber muchas teorías al respecto, pero la Biblia nos habla pues cómo se creó el mundo y pues los diferentes estudios y los diferentes resultados los análisis o estudios que vienen realizando y confirma simplemente lo que la Biblia dice. También hay maravillas históricas, ¿no? Por ejemplo, los relatos del Éxodo, la conquista de la tierra prometida. Hay también maravillas jurídicas, por ejemplo, el código civil que Dios le dio al pueblo de Israel y que, pues, y que es de modelo para muchos países hoy, ¿no? Para todo el mundo. También hay maravillas sociales, ¿no? Como por ejemplo los detalles que encontramos acerca de la vida en el antiguo Medio Oriente, cómo se realizaba, cuáles eran las costumbres y qué sé yo. También podemos hablar sobre maravillas emocionales, como el relato pues de la búsqueda de una esposa para Isaac, ¿no? Y los detalles de la vida matrimonial de Jacob. O sea, realmente pues encontramos muchas maravillas y esas maravillas son de mucha enseñanza cuando lo aplicamos a nuestra vida. Pues, por ejemplo, vemos una maravilla histórica como Dios conquista la tierra prometida, cómo ha conquistado el pueblo, la ciudad de Jericó, es una ciudad amurallada, pero cuando tú comienzas a meditar, comienzas a pensar, comienzas a pedirle a Dios que te revele cuál es la enseñanza y pues entonces vemos de que la tierra prometida es conquistada en primer lugar, pues había que derribar una ciudad grande que era fortificada, ¿no? Y eso simboliza tu alma, ¿no? Todas las fortalezas que tenías ahí, todas las fortalezas que hemos aprendido a través de nuestra existencia y que necesitan ser derribadas para que pueda, pues, uh, em, empezar una nueva vida, ¿no? Y solamente eso, pues, lo puedes llegar en la medida en que tú, pues, medites las escrituras y le pidas al Señor que abra tu entendimiento sobre las maravillas que están escritas ahí. Con justa razón, pues, la Biblia sigue siendo, pues, un bestseller, ¿no? En todo tiempo. Es el libro más vendido. Pero así como si es el más vendido, Dios quiera que también sea el más leído. Lamentablemente no es así. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que evitan que el hombre pueda acercarse, ¿no? A conocer las maravillas de la ley de Dios, como dijimos. Todas estas maravillas que acabamos de mencionar están a disposición
en cuanto Dios abra nuestros ojos para verlas y nosotros contemplemos con responsabilidad pues estas maravillas y que las podamos pues aprovechar, las podamos usar, las podamos aplicar a nuestras vidas, ¿no? Que eso es lo que significa pues la palabra realmente mirar, miraré, que es contemplar, contemplar, o sea, contemplar cómo puedo aplicar a mi vida. El creyente pues no solamente debe pues leer la palabra de Dios, sino contemplarla detenidamente. Cuando lo hacemos, entonces no solo veremos pues estas tremendas maravillas de la palabra de Dios, sino que quedaremos contemplándolas y meditándolas, ¿no? Hasta que en nuestras vidas sean transformadas por el poder de la palabra de Dios. Por eso, pues, siempre nuestra oración debe ser, Señor, abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Hoy, Señor, vemos siempre esa actitud de humildad que tenemos que tener. Señor, a veces lo poco que conocemos nos envanecemos, pero tu palabra es tan profunda y tan rica que nos invita a siempre ser humildes y pedirte a ti, Señor, que quites toda cosa que esté impidiendo que podamos contemplar las maravillas de tu ley. Puede ser, Señor, pecado no arrepentido. Puede ser algún área de nuestra vida que todavía sigue siendo dominada por la carne o de repente las influencias de este mundo. Señor, te pido en el nombre de Jesús, pues que quites todo aquello que esté estorbando, aquellas cosas que evitan que podamos conocer más, que nuestra visión espiritual pues sea más aguda, más profunda y que las meditemos, la apliquemos a nuestra vida y que tu poder transformador pues se evidencie en un tipo de vida que glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Abre, Señor, nuestros ojos para que podamos contemplar las maravillas de tu ley. Amén. Bien, hermanos, eso sería todo por hoy. Son pequeñas reflexiones profundas, pero pues pongámoslos por obra. Que Dios los bendiga, hermanos.